Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. Hola, soy Alma Félix, abogada, mamá de Augusto, esposa, empresaria, y estoy aquí con Pepe para platicar de mi vida profesional, de mi vida como mamá. Estamos hoy con Pepe Velar y hoy es uno de esos días en los que vamos a aprender mucho porque vamos a platicar de la abogacía, de lo mucho que nos hace falta un abogado en nuestras vidas. Invitamos a Alma Félix a que platique las muchas experiencias que tienes, ¿no, Alma? Joven, pero ya con mucha experiencia. Sí, claro que sí. Mira, ahorita en redes me conocen como Alma, tu abogada. Me encanta. Oye, yo soy Alma, tu abogada. Oye, ¿y eso tú lo sacaste de mercadológicamente? Sí, ¿de dónde salió? Sí, fíjate que un día platicando con un amigo que es consultor de imagen, estaba platicando que yo quería empezar con el tema de las redes sociales y quería transmitir como el tema de derecho para las personas porque se me decía que era como un tema muy oscuro, como los abogados de antes nada dicen, oye, todo muy cuadrado. Oye, es que es un tema de que te da miedo, Alma. Sí, claro. Ese es el tema. Como no conocemos al detalle, se nos hace tan complicado el sistema judicial, las leyes, la promulgación de las leyes. Decir abogado es, espérame, no quiero saber demasiado, ¿no? Entonces como que hay una barrera, ¿no? No, definitivamente era lo que yo veía en ese momento, que fue hace 2 años que yo inicié en redes sociales. Y yo le decía a mi amigo, que es consultor de imagen, ¿sabes qué? Yo quiero decirle a la gente cómo puede iniciar un juicio, que no tenga miedo, cómo puede preguntarle a un abogado de un tema, porque muchas veces no saben ni cómo preguntar, claro, la terminología es muy complicada. Y yo quería dar como esta parte, entonces le dije, entonces, ¿cómo me voy a dar a conocer? Claro. Y ahí, platicando, pues, Alma, tu abogada. Me dijo, pues, eres una abogada, claro, Alma, tu abogada. Y de ahí nació Alma, tu abogada. Mira, tiene que ver con el tema de tu juventud, sí. Tiene que ver con el tema de cómo eres. Digo, lo poco que te conozco, siento que eres una persona que es muy fácil platicar con ella, de alguna manera te conectas con la gente, ¿no? Sí, eso trato siempre de conectarme con la gente. Cuando van a mi despacho, trato mucho de conectar con sus emociones, de cómo se sienten, y de ahí partimos la consulta legal. Entonces, acomodamos todo para que ellos se sientan, siempre siendo muy sincera, porque de repente vienen a pedir cosas estratosféricas, jurídicas que no se pueden porque el primo del amigo les contó o demás. Es que pasa mucho eso. No, es que es todo un tema, el tema jurídico, pues porque no es algo que estaba tan abierto. Ya he visto que otros compañeros también han hecho más cosas en redes, pero sí me he enfocado mucho en esta parte de que a la gente ilustrarla en esta área. A ver, vamos a empezar de cómo te hiciste abogada. Vienes de una familia de médicos y gente ligada a la medicina. Déjame decirte que yo también. Sí, toda mi familia ha tenido farmacias, todo mi hermano, mi mamá, gente muy relacionada. Yo siempre he estado rodeado de médicos y cuando dijeron, ¿vas a estudiar medicina? Y yo, no. Platícame cómo fue que en este contexto decidiste ser abogada. Es una historia un poco larga. Acortémosla porque tampoco tenemos tanto tiempo, Alma. La voy a sintetizar. Mi papá es médico, mi mamá es enfermera. Yo, así, a los 12 años estaba con mi papá a un lado ayudándole a un parto. O sea, yo desde muy chiquita estaba entre hospitales. Yo crecí entre hospitales, centros de salud y todo. Entonces mi papá siempre, él creyó que yo iba a ser médico. Oye, ¿con un montón de medicina en tu casa? Con un montón de medicina en mi casa. O sea, yo recetando a mis amigos casi, claro. Pero no es en mal sentido, ¿no? Como, tienes gripa, tómate para tal, y tómate no sé qué. Y cosas así. Entonces, todos creían que yo iba a ser médico. Y yo le decía a mi papá y a mi mamá que yo me iba a ir a estudiar a la medicina naval, que era lo que yo quería. Cuando tengo 17 años tengo un accidente súper fuerte donde me fracturé el fémur, la columna y el hombro izquierdo. Wow. Entonces ¿Qué, en moto o qué? Sí, me caí de una cuatrimoto. Sí, claro. Me caí de una cuatrimoto. Es así como lo describiste, que tiene que verse un accidente de moto. Fue un accidente terrible y vino a cambiar todos los planes de mi vida. El tema de irme a la militar o a la naval, estudiar medicina ya no era opción. Claro. Y era lo que yo quería. O sea, fuera de ser médico, yo quería irme a estudiar. No sé por qué quería, pero en ese entonces yo quería eso. Entonces, pasó el tiempo, yo estaba en preparatoria cuando me pasa eso, tenía 17 años. Y yo estaba indecisa entonces si estudiar medicina o no, porque yo lo que quería era otra cosa.
Cuando me encargan una tarea en la preparatoria, voy a Palacio de Gobierno. Estudiando? Estaba en el CETI 58, Okay. Estudiando. Un maestro nos encarga una tarea sobre el calentamiento global para un punto extra y que le preguntáramos a los funcionarios qué estaban haciendo sobre el calentamiento global. Entonces ahí vamos a Palacio y yo ya traía la espinita. Oye, siempre he sido así de abierto a decir, sí. Oiga, fíjese, Sí. ayúdeme. Ajá, sí, claro. Ahí vamos, ¿no? A Palacio y así de que, oiga, con un regidor, oiga, ¿nos atiende? Entonces llegamos ahí con un regidor, y ni me acuerdo el nombre, la verdad. Entonces yo ya traía la espinita de estudiar Derecho, pero yo no conocía un abogado. Nunca había visto un abogado más que en la televisión. Entonces él nos dice que él es abogado, así como entrevistándolo de, fíjate que venimos de la escuela y así. Y él nos dice, y yo soy abogado. Y yo, ¿cómo que es abogado? Entonces yo le empiezo a hacer, de verdad, lo del calentamiento global, le empiezo a hacer preguntas del tema sobre jurídico. Su carrera profesional. Yo, ¿cómo estudió? ¿Dónde estudió? ¿En qué puedo ejercer? Y él me abrió como esa panorama de decir... Pero en una sola conversación sí, te enamoró de la salí, carrera. Yo salí, llegué con mi mamá y le dije, mamá, yo quiero ser abogada. Y mi mamá, Wow. me acuerdo que estaba dormida porque le tocaba guardia, ya es que las enfermeras trabajan de noche, los doctores. Todos. Mi mamá estaba así. En medicina tienes que estar 24/7, nunca sabes a qué horas trabajas. Sí. Entonces mi mamá estaba acostada y luego le tocaba guardia y le dije, mamá. Y mi mamá, ¿qué pasó? Ya sé que voy a estudiar. Y ella, cara, ¿qué pasó? Voy a ser abogada. Y yo, ok, lo que tú quieras. Hablando, lo que tú quieras está bien. Cuando le digo a mi papá me dijo, ¿abogada? O sea, ¿en qué ¿De momento? Ajá, claro. Y bueno, de ahí empecé, hice mi examen en UABC y pues quedé y ya empieza mi historia como muy abogada. bien. Fíjate que es una carrera que yo creo que de alguna manera la hemos satanizado durante muchísimo tiempo. Además, todavía mucha gente dice, tanto de los médicos, de los abogados, de los dentistas, de los administradores, que tenemos demasiados. Pero yo sinceramente creo que son carreras tan básicas en el sentido de que norman toda nuestra vida, que mucha gente tiene que siempre estudiarlas, porque nunca se va a acabar a quién ayudar, de qué problema resolver, tanto jurídico como de medicina, como de administración de una empresa. Son esas carreras para siempre, ¿no? Sí, siempre dicen por ahí el lema, tienes que tener un abogado y un médico siempre de cabecera. De cabecera, claro. Porque es algo como del día a día. Ajá, exactamente. O sea, tú puedes salir, cometer un delito y ni cuenta te diste. Ahora, muchas de las veces cuando decidimos la carrera profesional, sobre todo a los 17, 18 años, que no tiene uno la experiencia, que no sabes realmente a qué te vas a enfrentar, se equivoca uno en esa selección de la vocación, porque crees que, ¿no? Y luego te enfrentas a la carrera, y yo soy maestro universitario de hace 24 años, ya casi tu edad, y qué bien me vi diciendo eso, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Y de alguna manera he visto cómo estudiantes de tercero, cuarto semestre dicen, hasta aquí llegué, esto no es lo que yo esperaba. Y claro, también he visto gente que empezó pues ahí a penitas y termina la carrera y dice, esto es lo que yo quería, no estaba seguro, ¿no? ¿Cuál fue tu proceso durante estos 4 años de estudiar? A mí desde el momento 1 me encantó mi carrera. Creo que ayudó mucho saber qué era lo que yo quería estudiar, porque desde muy chica fui como una niña, estudiaba muchas cosas. Soy cinta negra, estudié cultura de belleza, o sea, estudié muchas cosas y de todo me gradué y nada me convencía. Entonces, cuando ya por fin me decido qué carrera tomar y empiezo a estudiar, dije, esto es lo que yo quiero. Esto es, y entre más pasaba el tiempo, más eso. El problema fue que no entendía. Yo soy muy práctica, o sea, yo decía, bueno, la ley dice esto, la teoría dice eso, pero eso cómo se ve, cómo se aplica. Yo no conozco ningún abogado que me explique. Claro. Entonces entré a trabajar en un despacho. Ah, mira, muy Primero bien. entré al Ministerio Público, en aquel entonces cuando estaba la figura del Ministerio Público, y ahí vi todo el tema penal. ¿Tenemos? Ahora es Fiscalía. Ah, pero el Ministerio Público finalmente no es un departamento de la Fiscalía, ¿no? No, ya es la Fiscalía. Oye, qué mal me estoy viendo y siempre preguntándote que es la Fiscalía ahora. Ah, ok, muy bien. Sí. Antes era la figura del Ministerio Público, ahora es la figura del fiscal, ¿no? Entonces, yo entré a un Ministerio Público en aquel entonces desde primer semestre. O sea, deber de irme a hacer mis porque ahí te dicen que en UABC, no sé si te ha tocado, que claro. Son 3 servicios, el comunitario, sí. Las prácticas y el servicio social. Y los puedes, el primero lo puedes, llevando despensa, comprando boletos, lo puedes liberar. Cualquier cosa. Yo dije, no, yo quiero ir a hacer... estar ahí. Entonces me fui al Ministerio Público
Y entonces ya ahí medio como le entendía como a lo penal, yo siempre pensé que iba a ser funcionaria, o sea, yo en mi mente pensaba eso, pero no. Y después, hasta la fecha no te ha dado por el tema. Y después... Que no es mala combinación, por cierto. No es mala combinación, pero creo que lo mío es ayudar a la gente y litigar. Creo que sí es... Digo, no lo descarto algún día en mi vida, pero hasta ahorita es lo que me apasiona. Entonces, ahí en el Ministerio Público aprendí mucho, pero cuando empiezo con las clases de civil, yo dije, caray, ¿y esto con qué se come? ¿Y esto de qué se trata? ¿Esto de qué se trata? Y entré a trabajar a un despacho. Y creo que ese fue mi momento crucial, porque entré a trabajar a un despacho donde caí en muy buenas manos con un abogado que había sido juez y magistrado, y él me ayudó mucho a mi formación como litigante. Sí, y aparte yo creo que te abre el panorama, ¿no? Sí. Porque creo que ahí es donde está una parte de nosotros como ciudadanos que no estás tan enterado. A mí me gusta mucho el derecho, sinceramente. No sé si hubiera estudiado la carrera en algún momento. Si no hubiera estudiado licenciado en turismo, que es la carrera que estudié, la cual me encanta y adoro, y me dedico a ella y me considero un experto en turismo y comunicación, marketing, relaciones públicas, hubiera estudiado arquitectura. Entonces, ¡otro arquitecto! Son los temas de creatividad. Sí. Pero en el caso de los abogados, yo creo que hay una confusión por la gran cantidad de ramas precisamente en las que se pueden especializar. Tú hablaste ahorita de dos en lo particular, que es la parte penal y es la parte civil. Pero hay más áreas en las que los abogados pueden impactar. Sí, es fiscal administrativo, hay muchísimas áreas, ¿no? Yo a las que me dedico, las que tenemos en el despacho, es mercantil, civil y familiar, pero tenemos colaboraciones con abogados penalistas y fiscalistas, o sea, tratamos de abarcar un poquito de todo, pero siempre apoyándonos de otros abogados que son expertos en la materia. Ahora, yo creo que en la parte de los abogados hay una primera impresión que a mí me da que tiene que ver con pues ser un poquito psicólogos, porque la gente llega exponiéndote problemas. No sé si esa carga, porque es negativa al final, es una carga negativa inicial, que la gente llegue, fíjese abogada, fíjese Alma, mi abogada, que me está pasando tal cosa. ¿Cómo manejas esa parte? ¿La absorbes? ¿Entras en los problemas? ¿Le ayudas a la gente? ¿Cómo? O sea, porque yo siento que esta primera parte negativa es la crucial para captar la atención de la gente, ¿no? Te voy a ser muy sincera, Pepe, me tomó años de experiencia tratar de no engancharme con los problemas porque yo los hago míos, pero no podía como dividir esa barrera de si lo hago mío, ¿cómo no me va a afectar? Entonces ya aprendí a hacer los míos sin que me afecten. Ya. Sí, al final de interesarte en ellos. Pero fue a través de la experiencia, de saber manejar mis emociones y no de repente enrolarme como en ese tipo de cosas. Sí, los hago míos en la forma de los tengo que resolver, darle la mejor atención al cliente, pero no en sentirme yo mal, de irme a llorar a mi casa. Eso y me costó trabajo poderlo separar. Porque al final la realidad es que muchas veces son tragedias, ¿verdad? Sí, la mayoría. O sea, yo vivo del problema de la gente y eso de repente se escucha feo, pero pues estamos para solucionar. Es lo que es lo que a mí me alimenta, es decir, yo soluciono problemas. Y sí, es un tema de repente un poco delicado porque te sabes historias de repente. Claro. O sea, tú vienes aquí en una entrevista y aquí platicamos lo padre, pero ahí ellos te platican cosas muy feas que de repente la confidencialidad del abogado ni siquiera las podemos decir. Ay, no, sí. No, y yo creo que está en una parte importantísima porque, por ejemplo, ahorita lo que me decías, me dedico al tema familiar, ¿no? En la abogacía familiar, en todo lo que tiene que ver con el derecho respecto a la familia, pues hay problemas entre las personas, o sea que finalmente pues pueden ser una tragedia en la que te puedes ver reflejado. Si lo ves desde el punto de vista de los negocios, ¿cómo decidiste tú, yo me voy a dedicar a lo familiar, cómo me voy a dedicar a lo mercantil? ¿Cuál fue tu proceso al respecto y decir, no quiero estar en lo penal, aunque de alguna manera ayudas también a la gente ahí? Mira, principalmente fue al despacho que yo llegué en su momento a trabajar, llevaban esas materias, entonces de ahí como que digamos que agarré mi línea, ¿no? De ahí ya no te platiqué, pero de ahí estuve en un juzgado, estuve un año en un juzgado civil, entonces ahí aprendí otras cosas. Y ya cuando ya me decido dedicarme al tema de litigar y ya todo este proceso de mi despacho hace 8 años, es donde ya empiezo a ver cuál es la mayor problemática de la gente. Ya. Sinceramente, la mayor problemática son los asuntos penales, pero el tema penal a mí se me hacía
un poco riesgoso, puesto que yo cuando inicié el despacho estaba súper joven, tenía como 23 años. Entonces, sigues estando muy joven, déjame gracias. decirte. Ahorita soy joven, pero antes era súper joven. Entonces, tenía 23 años y a mí se me hacía un poco riesgoso, estaba soltera en ese entonces, y yo ya sabía más del tema civil, mercantil y familiar, y inconscientemente en ese sentido me fueron llegando los clientes. Y me di cuenta que soy muy buena, que soy muy buena resolviendo ese tipo de problemas. Creo que tengo mucha empatía con los clientes que llegan de asuntos familiares, sé llevar muy bien una situación familiar, me puedo conectar fácilmente, ellos se sienten muy a gustos conmigo. En el tema mercantil conozco muchas áreas como el tema empresarial y demás, pues porque yo también he estado un poquito como empresaria incursionando, entonces eso me ha dado un poco de experiencia externa e interna. Yo siempre digo, yo ya troné 4 negocios, soy experto en negocios. Somos 2. Entonces eso me dio mucho la pauta en mi experiencia y en mi trayectoria. Ya. ¿Tienes algún caso en lo particular de cuál recuerdas, digo, sin decir nombres, por supuesto que esto es un tema de confidencialidad, pero decir, oye, hay casos muy difíciles, hay casos mucho más fáciles, hay casos que requieren nada más tiempo, hay casos que requieren paciencia? ¿Qué nos puedes platicar de alguna experiencia ahí al respecto? Híjole, he llevado muchos casos, creo que no los he contado, pero no sé cómo. No es mala idea, para decir, sí, ya resuelto tantos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que unos 200, 300, no lo sé. Cada uno tiene su tema de complicación, no hay ningún asunto fácil, definitivamente, si no lo solucionaría la persona y ya. Y ya. Te voy a contar no tanto como un caso, sino algo que me pasa muy a menudo con los asuntos de divorcio. Los asuntos de divorcio está muy chistoso porque no es un tema legal. Yo le soluciono el tema, yo divorcio a la gente así, rapidísimo. Rapidísimo. y le tronaste los dedos además. Yo divorcio a la gente muy rápido, entonces, pero la gente se queda enganchada en el tema emocional, que es lo que mencionabas hace ratito. Me creen de repente, me dejan de ver como abogada y me ven como psicóloga. Y de repente tengo a mis clientes hablándome los domingos en la noche, platicándome que la otra persona los dejó en visto, que les mandó un pergamino de no sé qué. Y eso es lo difícil, Pepe. No el procedimiento, porque yo el procedimiento me lo sé al derecho y al revés. Es como mi pan de día a día, me encanta el derecho. A mí lo difícil de repente es nivelar ese tipo de emociones, esa conexión y nivelar esas emociones del cliente, que ya llega un momento que les digo, es que ya no me corresponde a mí, ya tienes que ir con un terapeuta. Pero ¿cómo le dices a un cliente que está dañado emocionalmente, ve con un terapeuta cuando nunca lo ha hecho? Sí. Aparte también le tenemos miedo a eso. Sí. O sea, y luego, nos da miedo sacar nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y cuando hay tema de hijos, eso es también súper complicado, porque los padres, así se quedan con la mamá o el papá, los empiezan a usar en el tema de la conciliación como chantaje. Y yo tengo que hacer ver a los clientes que los hijos no son para chantajear a la otra parte. Claro. Ahora, en tu condición femenina, ¿te toca el tema de que te enlaces más con mujeres o te enlaces más con hombres? En el caso particular, por ejemplo, lo que hablabas del civil. Me llegan muchos asuntos familiares y obviamente la mayoría son mujeres que atiendo, pero últimamente, Pepe, me han llegado muchos hombres. Muchos hombres también que sufren de violencia familiar, muchos hombres que se quedan con custodia de sus hijos. Justo hace ratito estaba atendiendo a un cliente hombre que tiene a una custodia de 4 hijos. Ahí tiene a los 4, él ahí. Que luego parecería que no pasa, ¿va? No parece que no pasa porque nos enfocamos más al tema de la mujer y todo, pero no, sí es una realidad que esta equidad de género viene a romper esquemas. Claro. Entonces, sí, definitivamente. Sí, sin juzgar la situación, finalmente son temas que pasan, punto, ¿no? Sí. Y en el tema mercantil, por ejemplo, cuando estamos hablando de empresas, yo siempre he pensado que un abogado de administración, administrativo, mercantil, como lo quieras llamar, no está para solucionar los problemas, sino para anticiparse a ellos, ¿no? Sí. Exactamente. Es que hay diferentes ramas en el tema mercantil. El tema mercantil puede ser desde un adeudo, o sea, y eso lo puedes prever con por ejemplo, las empresas que dan créditos, una buena carpeta de crédito, o sea, estudiar bien a la persona que le vas a dar el crédito, persona moral o física.
el tema de los contratos, o sea, hay muchos temas ahí, el tema de las sociedades, hay muchos temas en el tema mercantil, pero lo que más veo son el tema de los adeudos. Yo recupero mucho créditos en la vía judicial, recupero cartera vencida y hago mucho tema de sociedades, constituyo muchas empresas, les ayudo como a iniciar esta empresa y los voy asesorando a cada paso, ¿no? Y ahí, entonces de repente lo mercantil haces un mezcladero porque ya entra un poquito lo laboral, entra un poquito de todo. Entonces, sí es muy importante que cuando vas constituyendo una empresa y creando un negocio o quieras empezar a dar créditos, te acerques con un abogado, ojalá y sea hecho. Pero si no soy yo, que se acerquen con un abogado para que el abogado les ayude y les diga a cada paso para que no tengan tantos problemas, Pepe, porque de repente los tribunales allá mercantiles están así de problemas. No, y además tiene que ver con no haberse anticipado a los problemas, eso es lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, tú como abogado tratas de que la gente se anticipe, a lo mejor no tienes el problema cuando va contigo, pero finalmente también le estás evitando que lo tenga. O sea, así es. Y si lo va a tener, pues ya está protegido o tiene cierto nivel de protección. Sí, ¿no? ya prevés muchos puntos que un abogado te puede anticipar y a lo mejor cuando, no sé, tu cartera vencida es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una empresa con la que empecé a trabajar casi cuando inicié, tengo 2 empresas que empecé a trabajar cuando inicié el despacho. Clientes viejos, vamos a decir. Clientes viejos. Cuando yo llegué con ellos, una empresa tenía una cartera vencida, sin mentirte, de 15 millones de pesos. Y la otra tenía una cartera vencida de unos 7 millones de pesos. Le ayudamos a recuperar todo y les dimos capacitación a su personal para cualquier temas personales, como me tienen mucha confianza ya los directivos y todo, cualquier tema personal, y yo soy la abogada de cabecera de la empresa, y la verdad los adeudos Alma, tu abogada. Soy Alma, tu abogada, y ya son adeudos mínimos, ya estamos hablando que, no sé, carteras de 200,000, 300, que ya nada los adeudos que había. Pepe, el día que estaba dando a luz, estaba contestando correos no y me digas te esto. lo juro, hasta el último momento contesté. Pero cuando nació mi bebé, obviamente ellos quieren la atención. Completa. Atención. Entonces, a ellos no le importa si yo trabajé de 8 a 8, no le importa si yo tengo una entrevista con Pepe. Yo ahorita llego y él quiere a su mamá, yo me tengo que tirar en el piso, jugar con él, con sus pelotitas, tiene 7 meses ahorita. Y es un amor, estoy enamoradísima del... ¿Cómo le haces la combinación? Porque sí es un tema complicado, que no sé si está suficientemente entendida la situación de tengo un hijo y tengo que seguir trabajando. Es complicado, pero tengo mucha ayuda, o sea, tengo un esposo que me apoya mucho y tengo una persona que me apoya con mi bebé, 100%, 24/7. Ya. Pero yo soy la mamá y yo estoy siempre al pendiente de mi bebé. Tengo cámaras, tengo a mi bebé, como vivo muy cerca de mi trabajo, voy y lo veo a mediodía. He tratado de hacer mi agenda a él, no al a revés. mí. Sí, no estoy al adaptando revés, sí, mi vida a él. Claro. Y yo creo que sí es ahora para las mujeres que trabajamos y que somos mamás y que nos apasiona nuestra vida profesional, siempre es un tema el tema de ser mamás. Pero creo que sí se puede teniendo una buena red de apoyo. Claro. Sí. ¿Para dónde vas, Alma? Estás bien joven, te veo con mucho entusiasmo, te veo exitosa. Pues yo creo que como todos has tenido tus problemas, tus atorones, pero digo, ¿quién no? Te lo digo desde ahorita. Pero te veo con mucho empuje. ¿Para dónde vas? ¿Qué te ves en este futuro inmediato? Desde hace 2 años estoy desarrollando una idea donde estoy desarrollando una plataforma para que la gente tenga más acceso. Esa plataforma va a tener videos, va a tener acceso a contratos más económicos, va a tener acceso a abogados que estén certificados, que nosotros tengamos como un área donde podamos ver que sea un buen abogado el que tú vas a contratar. Y va a ser una plataforma que mi sueño es digitalizar el derecho y que sea algo más palpable, no de que así de, palpable por la pantalla, no, sino palpable de que sea más al acceso, accesible, la palabra es accesible, hacia las personas, que no es algo de, tengo un problema o renté una casa y la renté sin contrato y al rato es un problemón, no, o sea, puedan contratar un contrato de arrendamiento sin tener que pagar todo un protocolo de un abogado, pues porque es la consulta más el contrato, y hay gente que no lo puede pagar, es la verdad. Entonces,
mi sueño y mi objetivo ahorita, Pepe, es digitalizar el derecho porque para allá va el derecho. Ah, mira qué interesante. Así es. Y ya tienes la plataforma, ¿cómo te localizamos? Necesito terminar el todavía... O sea, aquí me estás diciendo, termina el programa. Podría seguir hablando una hora más contigo, pero bueno. No lo quiero terminar, Pepe, tú dime. No, mira, todavía no está lista, es porque es un desarrollo grande, estamos trabajando en un conjunto porque son programadores los que están trabajando, diseñadores, tratar de que el diseño esté muy accesible para las personas. No, y además tener la información adecuada, que es el otro tema, ¿no? Entre cada estado, Pepe, cada estado tiene su propio código estatal, entonces un contrato de arrendamiento puede variar de cada estado. Además estamos, ¿cómo se llama? Asimilados, ¿cómo se llama? Cuando todo el país tiene uno solo en el penal, ¿verdad? En el penal, y lo acaban de hacer. Ajá, sí, se acaba de hacer. Y lo acaban de hacer. Para que veas que se está informado, ¿ves? Pero cada estado, tú dices el de procedimientos. Procedimientos. Pero el penal, o sea, por ejemplo, no sé, creo, sin mentirte, creo que en Sinaloa matar a una vaca es como si mataras a una persona. ¡Wow! Algo así. No te quiero echar mentiras. Sí, claro. Entonces hay otro tipo hay otras diferencias por los usos y costumbres de cada estado. Lugar, ya. Entonces, eso sí viene a cambiar un poquito el derecho, aunque estemos en el mismo país. O sea, entre cada estado de repente cambian por los usos y costumbres. Recuerda que somos un México multicultural. Ah, sí, claro, y confederado además. Finalmente eso es lo que tenemos, es nuestra forma de gobierno. Ajá. Te felicito. Muchas gracias por abrirme este espacio. Espero no tener que consultarte. Cuando gustes, ya sabes dónde encontrarnos. Bueno, te espero tener un trato, dice, preferencial, VIP, o no sé cómo llamarlo. Pero bueno, estuvo Alma Félix hoy con nosotros y espero que hayan disfrutado mucho y sobre todo aprender mucho. Y ya dijo que puede darles alguna asesoría ahí digital, lo cual está interesante mientras termina la plataforma. Muchas gracias por haber estado hoy con Pepe Velasco.